quiero contarles una historia, porque nos gustan las historias. Yo me acuerdo cuando yo siempre digo que era longo chiquito, vivía conmigo una tía abuela. Y esa tía abuela, todas las noches le pedía yo y ella comenzaba esto de: había una vez. Y entonces, claro, las historias nos transportan, nos gustan. Y quiero contarles una historia que surgió y comenzó a escribirse como a 17 años en mi vida y en la de mi familia, y que comenzó a cambiar la ruta por donde andábamos. Un día me llama el presidente ejecutivo de la fundación donde yo trabajaba. Entonces imagínate, el presidente ejecutivo te llama. Y yo llevaba ahí una corporación pequeña que se encargaba de microcrédito y de emprendimiento. Ya llevaba trabajando como 5 años con ellos. Me sienta al frente de él y sin más ni más me dice: Aldo, estás despedido. Yo así como, perdón, yo, 5 años, estás despedido. Salí de ese lugar como aturdido, como sin saber cómo reaccionar, qué decir, pensando en las cuentas, pensando en qué voy a decir a mi familia, pensando muchas cosas. Más tarde me llama mi esposo y me dice: te invito a tomar un cafecito conmigo hoy al final del día, saliendo del trabajo. Perfecto. Nos juntamos en una cafetería de la ciudad y lo que yo pensaba decirle apenas me siente es: oye, me acaban de despedir. Pero ella tomó la palabra primero y me dijo: quiero el divorcio. Así como en las películas recibes balazos y 2 disparos al corazón en un mismo día. Entonces, en un solo día perdí mi trabajo, perdí mi matrimonio, perdí esa familia que la estaba construyendo. Claro, seguramente no estaba haciendo las cosas bien en ninguna de estas áreas y por eso me despidieron del trabajo y me despidieron del matrimonio. Pero si tú te identificas conmigo en algo de esto, si alguna vez has perdido un trabajo, si alguna vez has perdido tu matrimonio, si alguna vez has caído como yo caí ese día, en un solo día caí lo más profundo que pude caer y tuve un tiempo de estar caído. Si tú te relacionas conmigo, si tú alguna vez has caído, si tú hiciste una promesa y caíste, si tú le fallaste a esa persona que amas porque caíste, si ese pecado te ha vuelto a rondar y has caído otra vez, si alguna vez has caído, esta prédica tiene un mensaje para ti. Esta prédica la hemos denominado la caída más rápida. Y el versículo base está en Efesios 6, 10 al 11. Te voy a pedir que me ayudes en esta predica. Va a estar nuestro supermate ahí con el micrófono. Voy a pedir que se lean algunos versículos y la persona que primero tenga, grita así: aleluya, y le damos el micrófono. Al primero se va con doble unción de fe aquí en esta iglesia. Aleluya. Bien, entonces vamos a ver Efesios 6, 10 al 11. ¿Quién lo lee? Aleluya. Aquí, por favor, Mate. Gracias. Muchas gracias. Eso tengámoslo en mente. Y ahora vamos a abrir el primer versículo en 2 de Samuel 11 del 1 al 4. En 2 de Samuel 11 del 1 al 4. Aleluya. Muy bien, muchas gracias, Nati querida. Solo dame un segundo, tenla abierta ahí, porque quiero referirme a un versículo anterior, antes de 11:4. Quiero traerles el contexto de 2 de Samuel 10, 18 y qué es lo que estaba pasando con David, este personaje tan conocido por nosotros. ¿Qué estaba pasando en Samuel 10, 18? Él venía de ser victorioso de batalla tras batalla tras batalla. No
no perdía una, todas las batallas las ganaban. Y específicamente en ese versículo menciona que él venía de vencer a hombres que estaban en 700 carros y había matado a 40,000 enemigos. ¿Se imaginan ustedes de esa victoria? ¿Se imaginan ustedes cómo caminaría de regreso a su palacio, a su pueblo, David, con semejante victoria? Se ha henchido el pecho, así como papá, o sea, el invencible más o menos. Ese era el entorno de David en ese tiempo. Entonces, un año después, apenas un año después de esto, viene este versículo de Samuel, segunda de Samuel 11, del 1 al 4. Nati, por favor. Muchas gracias. Todos conocemos lo que pasó inmediatamente después. Betsabé se queda embarazada e inmediatamente, ¿cuál es la posición de David? Ocultar su pecado. Hace llamar a Urías, que era su esposo, que estaba en el frente de la batalla, lo hace llamar y le estimula, le motiva, le manda a que duerma con su esposa. Él no lo hace por una noche, él no lo hace por la segunda noche, porque él estaba convencido de que su deber era estar en batalla. Ante esto, lo que hace David es enviarle al frente, a la parte más recia, dice de la palabra, del frente de batalla, para que lo maten. Entonces uno dice, a ver, David, el gran David, el ungido por Dios, el separado para ser rey de su pueblo, el que se mencionaba en la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios, el gran vencedor, el tan reconocido, pasó de esta posición en un momento al otro, cayó a ser un hombre mentiroso, engañador, adúltero y asesino. ¿Qué perfil? De un momento a otro. Pero antes de la caída misma que habla el versículo que leyó la Nati, hay algo que hizo mal antes de ir a ver, a fisgonear a Betsabé. Quedarse. ¿Qué más hay antes? Hizo algo más hizo mal David. Descansar. Claro, mira lo que dice en 2 Samuel en el versículo 11:2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba por el terrado de la casa real. ¿A qué hora cae la tarde? 6 de la tarde. Entonces, ¿se imaginan al rey David a las 6 de la tarde recién despertándose? Dormía más que un adolescente. Recién a las 6, en el tiempo en que los reyes salían a batalla, él estaba en su palacio súper placentero. Y en esa condición pasea, ve a Betsabé y cae. ¿Qué es lo que le pasó? Cuando estás en ese lugar, la comodidad te hace caer. ¿Qué tan cómodo estás tú hoy? ¿En qué lugar estás tú? ¿Estás en un lugar cómodo? Y no me refiero a la comodidad de levantarse tarde, de no trabajar, no. Porque estar en el pecado y no enfrentarlo y no dejarlo es también comodidad. Entonces, si estás en un pecado, si estás y sabes, y porque tú lo sabes, si estás en adulterio, estás en un lugar de comodidad.
Si estás en un lugar de mentira, estás en un lugar de comodidad. Si estás en un espacio de corrupción, estás en un lugar de comodidad. Si estás haciendo y diciendo algo que la gente hace y dice, y no tienes la valentía para pararte y hacer la diferencia, como cristiano que eres, estás en un lugar de comodidad. Entonces, si ahora tú sientes que estas palabras te pueden incomodar, y te voy a incomodar más, entonces antes que te salgas del salón, te voy a pedir que me des el chance y quédate hasta el final conmigo. La comodidad te va a hacer caer. Vamos por favor a Mateo 14, 26, 31. Mateo 14, 26, 31. Aleluya. Ahí. Ahora sí, Mate, te tocó ir hasta el final. 14, 26, 31. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gracias. Wow. Imagínate al mismo Jesús diciéndote: hombre de poca fe. Qué fuerte. Otro balazo. Pero a mí me gusta la versión Dios habla hoy, que dice: pero Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: sálvame, Señor. Al notar, ¿qué significa? ¿Qué es lo que viene a mi mente cuando leo este pasaje? Es que, no sé, el chichi me llama y yo voy hacia él y me enfoco y pongo atención y mi mirada en él. No me puedo desviar. Pero dice la palabra al notar, es decir, perdió la mirada, se desconectó de Jesús y al notar lo que estaba pasando a su alrededor, comienza entonces a percibir lo que estaba pasando. Estaba caminando sobrenaturalmente sobre las aguas. Nadie había hecho eso. Nadie aparte de Jesús había hecho eso. Y él se da cuenta y comienza a tener miedo porque se deja llevar por lo que estaba pasando y se desenfoca de Jesús. Y ese es un tema para caer. Cuando te desenfocas, cuando quitas tu mirada de Jesús, vas a caer. Y estamos hablando de Pedro. Todo este pasaje me hace pensar que tú puedes conocer a Jesús. Tú puedes caminar con Jesús. Tú puedes amar a Jesús. Pero si no lo escuchas, vas a caer. En el versículo 21 dice: Jesús les estaba anunciando, les estaba contando qué es lo que va a pasar. Él tenía que sufrir, él tenía que vivir. Era necesario, dice la palabra, que él muera. Y a pesar de eso, Pedro, ¿cómo le responde? No, Señor, no te va a pasar. O sea, qué atrevido. No. O sea, lo que tú dices, no. Qué atrevido. Pedro, tan atrevido que es reprendido de manera tan fuerte por el Señor, en Mateo 16, 15, 17. ¿Puedes leer Mateo 16, 15, 17, por favor? Vamos a ver dos espacios de Mateo 16, del 15 al 17 primero y luego al 23. ¿Alguien grita aleluya?
Aleluya, dije, no, amén. Pedrito. Tenía que ser Pedrito. Mateo 16, del 15 al 17. Entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Gracias, Pedrito. Tienes una voz así para narrar la Biblia. Me transportó así, en serio. Bien, Pedrito, hay que echarle ojo a Pedrito. Esa voz ahí. Bien. Sí, ya puedes hacer la traducción actual. Miren la posición en la que le pone el mismísimo Jesús a Pedro. Mi Padre que está en el cielo te ha revelado esta verdad. A nadie más. Mi Padre que está en el cielo te ha revelado, Pedro. Wow. ¿Cómo te sentirías tú en ese momento diciéndote solo a ti te ha revelado el Señor? Y es Jesús quien te está diciendo. Wow. Yo grafico algo así como cuando éramos niños y el profesor hacía la pregunta más difícil a la clase y nadie podía responder y de pronto ¡pah! Yo, profesor, yo. Dale, Aldo. Das la respuesta y el profesor te dice, wow, qué inteligente que eres. Nadie supo, solo tú. Te felicito. No, pues ese momento uno se llena, ¿no es cierto? Sales al recreo, pero te dura hasta la salida del colegio, creo, ese reconocimiento. El mismísimo Jesús diciéndole solo tú, resaltando, poniendo en una posición privilegiada a Pedro. Ahora, por favor, vayamos a la siguiente. Me gustó, Pedrito, podrías leer otra vez. Me gustó tu voz. Él va a ser el leedor oficial. Mateo 16 del 21 al 23. Sí, tú mismo. Tienes que ser tú. Gracias. De nada. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Gracias. Podríamos imaginarnos el siguiente titular en cualquier periódico de la ciudad con este pasaje: de la gloria al infierno en 6 versículos. By Pedro. Sería un bestseller si fuera un libro. De la gloria al infierno en 6 versículos. Por eso este es el versículo que da nombre a la prédica de la caída más rápida. 6 versículos. De esa posición de privilegio en la que le colocó Jesús, ahora le dice, ni siquiera vete al infierno. En una versión que leyeron en el primer culto me gustó porque decía, lárgate de mí, Satanás, eres tropiezo para mí. Wow, qué caída de la gloria al infierno. Qué caída. Pedro no escuchó a Jesús. Les estaba diciendo y él atrevidamente les dice, no va a pasar. Nuevamente, cuando tú no escuchas a Jesús, vas a caer. Cuando no tienes el discernimiento de lo que Dios te está hablando, vas a caer. Y
Y el Espíritu Santo es el único que nos trae convicción de pecado, justicia y juicio. Solo por Él podemos tener este discernimiento. Vamos a caer si no escuchamos su voz y no tenemos discernimiento. Iglesia, tenemos que orar, clamar por discernimiento, por escuchar, porque se destapen nuestros oídos espirituales y escuchar la voz del Señor. Solo así no vamos a equivocarnos. Solo esa es la garantía de que no vamos a caer. Pero esta prédica no es solo y no se trata de contar las malas de los personajes que han caído o de hacernos evidentes cuánto nosotros hemos caído. Te voy a contar 3 puntos al mejor estilo de nuestro querido pastor Dani. 3 puntos de formas para salir, evitar la caída. Y la primera es caminar armado. No bajes la guardia. ¿Te acuerdas cuando aquí el pastor nos decía, vamos a hablar de finanzas del reino, y si estás armado, haz conmigo esto? ¿Baja la guardia? Era necesario para hablar de finanzas en el reino. Ahora yo te digo, este es el momento de, y es así conmigo, otra vez, arriba la guardia. Eso, muchas gracias. Arriba la guardia. Porque fue David que, creyendo que solo tenía que armarse para ir a batalla, se desarma en su palacio, y en la comodidad del palacio es donde cae. No cae en el frente de batalla, que supuestamente hubiera sido el lugar más peligroso. Cae en la comodidad, en la seguridad de su palacio, porque estaba desarmado, y entonces cae. Así que entonces, iglesia, ármate, porque esa es la única defensa para no caer. En Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿ya se dieron cuenta entre el versículo 11 y el versículo 13 de Efesios 6 que son muy similares? Los dos empiezan con: pónganse la armadura de Dios. Si en un mismo versículo el Espíritu Santo reveló al escritor 2 veces lo mismo, es porque debe ser algo muy importante, ¿sí o no? ¿Y para qué? Porque dice más adelante: para fortalecerse en el poder de Dios, pónganse la armadura. ¿Quieres enfrentar las artimañas del diablo? ¿Quieres enfrentar el día malo? Ponte la armadura de Dios. Segundo punto: caminar en el propósito de Dios. ¿Alguien que me ayuda? Éxodo 9:16. Aleluya. ¿Alguien? Nadie, ni el mismo Pedro, ya no. Ahí está. ¿Quién? Levante la mano. Levante la mano. Gracias. Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Muchas gracias. Mira, el propósito de Dios para ti es para una cosa: para mostrar su poder, para glorificar su nombre. No hay nada más. Ahora vamos a Romanos 8:28. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero algo pasa con este versículo, porque muchas veces hemos declarado o no ese versículo y hemos orado, hemos dicho amén. Señor,
Yo te amo y por tanto todas las cosas me van a salir bien. Pero no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, nos conviene. La segunda parte del versículo no olvidamos y no la mencionamos. Esto es para que aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Entonces ahí la cosa cambia. Porque no es tu propósito. Es el propósito de Dios en ti. Por eso la pregunta que ahora te quiero hacer es: ¿cuál es tu propósito? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta que quiero hacerte es: ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y si ya tienes el propósito de Dios en tu vida, entonces te voy a preguntar: ¿y lo estás cumpliendo? Hace muchos años el Señor me dio mi propósito, extremadamente simple. Y creo que por tanta simpleza es súper complejo de cumplir. Orar, oír y obedecer. Ese es mi propósito, puesto por Dios en mi corazón. Orar, oír y obedecer. A veces cumplo la una, a veces cumplo las dos, a veces me hago el loco y no cumplo la tercera, y ahí ese es mi caminar, esa es mi lucha. Pero Él sabe el anhelo de mi corazón, que es obedecerle. Y a veces me cuesta, y muchas veces sí la cumplo también. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Camina bajo el propósito de Dios en tu vida. Pedro por un instante se perdió de eso. Estaba caminando en el propósito, en la llamada de Jesús, y por un instante se desenfoca de él, se da cuenta dónde está y comienza a hundirse y comienza a caer. Y el último punto: camina desde la posición correcta. La victoria empieza de rodillas. Daniel 6 al 10. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Daniel, en el tiempo del rey Darío, fue visto con buenos ojos por él y lo puso de entre los 3 gobernadores más importantes de toda la región. ¿Qué es lo que hacía Daniel? Todas las mañanas abría sus ventanas y en dirección a Jerusalén, ¿qué hacía? Se arrodillaba y oraba. Era uno de los 3 gobernadores principales, que el rey Darío lo puso sobre incluso 120 sátrapas. Sátrapas significa como protector de territorio. Eran como los pequeños gobernadores de las provincias de esa región. Habían 120 determinados por el rey Darío. Pero sobre ellos les puso a estos 3 gobernadores, y sobre estos 3 gobernadores estaba también Daniel. Entonces estos sátrapas ahora sí actuaron como verdaderos sátrapas. Buscaban la forma de hacerle caer, y lo que le obligan al rey es a dictar este edicto de que durante los 30 días, si hay algún hombre que esté buscando, esté pidiendo a otro Dios o a otro rey o a otro hombre que no sea el rey Darío, tenía que ser sacrificado. ¿En dónde? En la fosa de los leones. Y efectivamente así pasó. Los sátrapas chismosamente van a contarle que 3 veces al día Daniel estaba orando, faltando al edicto que había decretado, y no le queda otra cosa, a pesar de su afinidad con Daniel, Darío le tiene que mandar al foso. Y ya sabemos el final de la historia. El ángel de Dios baja, le cierra la boca a los leones y él sale ileso. Y en su lugar trae a los 120 sátrapas y les da a cenar a los leones. Sale de ahí y le pone en una posición más alta todavía. Después del rey Darío estaba Daniel en toda la región.
Ahora, ¿creen ustedes que Daniel sabía lo que iba a pasarle? No sabía. Pero aún así, él todos los días estaba de rodillas y 3 veces al día. Escucha esto. La victoria a las batallas que aún no has luchado se forjan primero de rodillas. La victoria a las batallas que aún no has luchado se forjan primero de rodillas. Es lo que estaba haciendo Daniel sin saber lo que le iba a pasar, pero estaba fortaleciéndose, estaba preparándose. Entonces, iglesia, algo tenemos seguro. De entre las cosas seguras que tenemos es que vamos a vivir batallas de adelante en nuestro futuro, ¿sí o no? Esto seguro. Entonces, iglesia, tenemos la enorme ventaja de prepararnos para enfrentar esas luchas, esas batallas y vencerlas, porque el Señor está y va delante de nosotros. Porque no son nuestras luchas. Entonces, iglesia, hay que prepararse para no caer. El caminar adecuado empieza de rodillas. El caminar adecuado empieza de rodillas. Para finalizar, quería contarles. Recuerden que al inicio yo les dije que el Señor, yo le pedí al Señor, luego de que mi esposa me despidió del matrimonio, me despidió del trabajo, y yo en ese tiempo conocí al Señor y entregué mi vida a Él. Y pasé 2008, 2009, 2010 y 2011 haciéndole una oración porque me divorcié. Todos esos años le pedía al Señor: Señor, devuélveme a mi familia. Si tú me devuelves a mi familia, mi casa y yo te serviremos. 2008, 2009, 2010 y 2011 había momentos en que ya dejaba de orar y luego volvía a orar. Y el Señor es tan misericordioso que me vio de rodillas ahí todos esos días, todos esos años, haciendo la misma petición. Y en el 2011 el Señor nos volvió a juntar a mi esposa y a mí. Gloria a Dios. Y desde los 2011 hasta ahora ya son 11 años que puedo decir que soy un hombre felizmente casado con esta preciosa mujer que Dios me puso. Gracias, Señor. Yo oré 4 años. Solo Dios sabe lo que yo tenía en mi corazón. ¿Se imaginan ustedes a David? Y esto me hizo caer en cuenta una persona que amamos hoy entre el primer culto y el segundo. Me dijo: ¿te imaginas qué oración habrá hecho David para, después de todo lo que hizo y ser llamado y ser, lo que hemos dicho aquí, ¿no es cierto?, mentiroso, engañador, adúltero, asesino? Nuevamente el Señor le restablece todo, su posición, su privilegio. ¡Qué oración! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánta pasión! ¡Cuánto arrepentimiento! ¡Cuánto dolor! ¡Cuántas rodillas dobladas habrá tenido David para que el Señor le restablezca, lo perdone y lo restablezca! ¡Wow! Por eso escribió los salmos que escribió. Por eso es el hombre elegido bajo el corazón de Dios. Entonces, lo importante no es si estás caído o cuántas veces has caído. Eso no es importante. Lo importante es que entiendas algo, y si quieres anotar esto, anótalo. La caída no es un lugar para permanecer. La caída es solo un lugar para crecer. En ese lugar donde te duele, donde te cuesta, donde te desangra el corazón, donde te salen las lágrimas, donde es oscuridad, donde es tiniebla,
donde solo ves, los oídos escuchan solo las voces inadecuadas, los ojos ven solo lo humano. Cuando no tienes esperanza, cuando parece que todo está perdido, ahí de rodillas comenzamos a levantarnos en victoria. Ahí de rodillas comenzamos a declarar victoria sobre cada una de esas batallas. Ahí de rodillas es donde el Señor luego nos va a levantar y te va a decir: aquí estoy, vamos, y vamos a ganar esa batalla. Y la enfermedad, la desesperanza, el miedo, el pecado están vencidos, porque yo le di a mi Hijo para que Él muera por ti en esa cruz. Gloria a Dios. Recibe este aplauso, Señor. Entonces, iglesia, voy a leer con ustedes un último versículo. No importa las caídas, importa cómo sales de ellas. Pedro, después de todo lo que cayó, de haber sido llamado por el mismo Jesús hombre de poca fe, de haber negado 3 veces al Señor, de tener un carácter roñoso, después de todo lo que fue Pedro, solamente cuando vino el Espíritu Santo sobre él y sobre los apóstoles, tiene un cambio, y tan poderoso sobrenaturalmente, que con su sombra sanaba, que en un primer discurso convirtió a 3,000 personas. El mismo Pedro que estaba negando 3 veces, el mismo Pedro que fue dicho hombre de poca fe. ¿Cuál es la diferencia? En Pedro, si andaba con el mismo Jesús, dormía, comía, convivía con Jesús. La diferencia, la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que llegó en Hechos y cambió y tomó esas vidas y les dio autoridad y poder para extender el reino del Señor. Daniel estaba de rodillas 3 veces al día. David se levantó y escribió esos salmos, y tengo un salmo aquí que es 5:7. Pero yo, por un gran amor, puedo entrar en tu casa. Por tu gran amor puedo entrar en tu casa. Puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Entonces el último versículo, les decía, es Filipenses 2:9-11, que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, iglesia, levántate, iglesia. Y al levantarte, ponte de rodillas, porque ese es el lugar, el más seguro, el más adecuado. De cualquier otro lugar puedes caer, de cualquier otro lugar te vas a caer, pero del lugar más alto es el más seguro. ¿Cuál es ese lugar? Es de rodillas. De ese lugar no te puedes caer, de ese lugar solo te pueden levantar, y de ese lugar solo te puede rescatar.